Revelado, una hora de relatos escalofriantes de torres de vigilancia malditas y sus horrores. OCULTOS. Elena apresuraba el paso hacia su hogar, las calles iluminadas por faroles parpadeantes que apenas lograban ahuyentar las sombras que se cernían sobre su barrio. Las torres de vigilancia, gigantescas y abandonadas, se alzaban como espectros silenciosos frente a ella, un recordatorio escalofriante de un sistema de seguridad que jamás funcionó. Una noche más en la fábrica, un turno más de sacrificios por su pequeño Lucas, pero la incomodidad en su pecho crecía. Aquellas estructuras parecían respirar, murmurar secretos olvidados mientras ella las atravesaba. Los días pasaron, y con ellos, una inquietante normalidad se asentó en su vida. Sin embargo, esa calma se rompió una noche cuando su teléfono sonó con un mensaje anónimo: sé lo que le has contado a Lucas. Su corazón se detuvo. ¿Quién estaba detrás de esos mensajes? Sin poder dormir, se preguntó si la verdadera amenaza habitaba en sus mismas calles o si algo más siniestro acechaba. Al mismo tiempo, Lucas comenzó a hablar de amigos que vivían en las torres, sombras que lo invitaban a jugar en la oscuridad. Mami, me dijeron que no tenga miedo, decía el niño con una sonrisa inocente que helaba la sangre de Elena. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada día que pasaba, la preocupación de Elena crecía. Se acercó a sus vecinos, buscando apoyo, pero la desconfianza y el miedo habían enraizado más que la apatía. Todos miraban hacia otro lado, como si ignorar el peligro que acechaba detrás de las torres los protegería de él. Cuando comenzaron las desapariciones, el ambiente se volvió más denso, como si la niebla espesa de la noche se adhiriera a la piel. Susurros en la oscuridad hablaban de personas que se acercaban a esas torres y nunca regresaban. Elena sintió que la desesperanza la abrazaba como una serpiente fría. Una noche, mientras Lucas dormía, escuchó un grito desgarrador que surcó el aire, un eco de terror formando un crescendo perturbador que provenía de las torres. La sensación de que ella estaba atrapada en una tela de araña se intensificaba. Su hijo entró corriendo a su habitación, con los ojos desorbitados y una confesión que la paralizó: mami, mis amigos quieren que les lleve algo. Aquello dio un vuelco en el estómago de Elena. Los amigos de Lucas no eran solo fantasías de niño, eran algo más. La oscuridad estaba despertando y el pánico se encarnaba en forma de una sombra que se cernía sobre su hogar, su vida. Sin embargo, en el eco de esa pesadilla, Elena se dio cuenta que el verdadero terror apenas comenzaba. Los secretos de las torres corruptas y la historia de su barrio mordieron su talón, y ella sabía que debía desentrañar la red oculta antes que las sombras reclamaran al único tesoro que le quedaba, Lucas. La lucha por su futuro apenas se asomaba, y el reloj ya contaba sus horas. ¿Podría enfrentar esa oscuridad antes de que todo se desvaneciera en un grito ahogado? La mañana siguiente, Elena despertó con una sensación de opresión en el pecho. Miró a Lucas, que aún dormía plácidamente, y sintió una punzada de alivio al verlo sano. Pero la tranquilidad se marchó en cuanto recordó las sombras que acechaban en la oscuridad. ¿Qué querían sus amigos? Zafó de la cama y se preparó para un nuevo día en la fábrica, pero antes de salir, decidió hacer algo que había postergado: explorar las torres. No podía permitir que la incertidumbre la consumiera, y era un riesgo que estaba dispuesta a tomar. Después de todo, si las desapariciones continuaban, era solo cuestión de tiempo para que ella se convirtiera en la próxima víctima. Las horas en la fábrica fueron lentas y pesadas, con pensamientos oscuros que la atormentaban mientras su mente se negaba a concentrarse. Al fin, tras lo que pareció una eternidad, el día terminó y Elena se dirigió a las torres, su corazón latiendo con fuerza. Las sombras habían comenzado a alargarse, y el aire se sentía más pesado que nunca. Al llegar, un escalofrío recorrió su espalda. Las torres, que antes parecían simples columnas de abandono, ahora emanaban una energía inquietante.
Se acercó al primer edificio, sus pasos resonando en el silencio. Se asomó por una de las ventanas rotas y vio la oscuridad en su interior, como un abismo esperando devorar todo a su paso. Justo en ese momento, escuchó una risa lejana, una risa que parecía proceder de lo más hondo de las torres. La imagen de Lucas sonriendo mientras hablaba de sus amigos invadió su mente, y las palabras que él había dicho se repetían en su cabeza: no tengo que tener miedo. Pero la realidad era, que ese miedo ahora era suyo. Decidida a desvelar el misterio, ingresó al recinto. El sonido de sus pasos resonaba, eco de una valentía casi suicida. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, pero eran las palabras que brillaban en la oscuridad lo que le hicieron detenerse: no te acerques a ellos. Su estómago se revolvió, a medida que se adentraba más, la risa se convirtió en un susurro, envolviéndola. Las paredes parecían moverse, como si algo estuviera respirando. Con cada paso, Elena sentía que su mente flaqueaba, pero la necesidad de proteger a su hijo la mantenía firme. Llegó a una sala grande donde un círculo de juguetes rotos estaba esparcido por el suelo. En el centro, una muñeca de trapo, de aquellas que Lucas había querido y que ella había rechazado. La recogió con manos temblorosas, sintiendo la inconfundible presencia de una mirada detrás de ella. Sintió un frío asfixiante que la erizó. Un destello de movimiento la hizo girar, y en el umbral de la puerta, había una figura oscura que observaba, su apariencia borrosa como una niebla que se negaba a disiparse. «Mami, ¿por qué tardaste tanto?». La voz de Lucas resonó por el pasillo, pero no era su hijo. Era otra cosa, algo que había tomado su forma. La oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor, desdibujando los contornos de la realidad, y el pánico se apoderó de ella. Elena, con el corazón a 1000 por hora, comprendió que no estaba sola. En esa sala, las sombras de las torres no eran solo ilusiones, eran entidades que reclamaban lo que les pertenecía. Y en ese instante, supo que la lucha apenas comenzaba. Las palabras de advertencia se ahogaron en sus labios cuando, de repente, la figura oscura avanzó hacia ella. «Ven con nosotros». Un susurro escalofriante emergió de la penumbra, y aunque quería correr, su cuerpo permanecía paralizado. Con la muñeca en brazos, Elena sintió que el péndulo de su destino se balanceaba. La línea entre salvar a su hijo y convertirse en otra víctima de la oscuridad marcaba una cuenta regresiva inminente. Lograría encontrar una salida, o las torres reclamarían lo que les pertenecía. Desesperada, comenzó a gritar. Pero solo las sombras le respondieron, atrayéndola lentamente hacia el borde de la locura. Elena cerró los ojos con fuerza, intentando deshacerse del horror que la envolvía. La risa distorsionada se hacía más intensa, más urgente, un eco en su mente que resonaba con promesas de sufrimiento. La figura oscura se acercaba, arrastrando consigo un aire helado que le cortaba la respiración. No podía sucumbir, no podía. «Lucas», gritó, sintiendo que su voz resonaba en un vacío sin respuesta. La muñeca crujió en sus manos como si también estuviera sufriendo. Con un esfuerzo titánico, dio un paso atrás, aterrorizada pero decidida. Debía escapar. Cruzó la sala, sus pasos desiguales resonando como un tambor de guerra. Pero al llegar a la puerta, la figura oscura se expandió, bloqueando su salida. La oscuridad parecía alimentarse de su miedo, atrayéndola con cada segundo que pasaba. «Te necesitamos, ven con nosotros». El susurro se transformó en un rugido, y la voz distorsionada se multiplicó, como si millones de ecos lucharan por salir. Las paredes rompían su propia realidad, formando imágenes extrañas, partes de niños jugando, risas y llantos mezclados en un caos indescriptible. Era un juego horrible, y ella era la pieza central. La muñeca en su mano parecía respirar, mientras una de las ventanas se hacía añicos, dejando entrar una ráfaga de viento helado. Elena sintió que algo tiraba de ella, una fuerza invisible, como manos gélidas que intentaban llevarla al abismo. Con la adrenalina a tope, lanzó la muñeca, esperando que eso la liberara. La muñeca voló, chocando contra la figura oscura, pero en vez de desvanecerse, la figura se hizo más densa, el rostro formando una mueca de ira. «No puedes escapar», gritó la sombra, su voz resonando como un trueno. Aquel poder la llenó de terror, pero también de rabia. Ni ella ni Lucas eran juguetes en manos de esa cosa. En un impulso, corrió,
dándose la vuelta justo a tiempo para ver cómo los dedos de la figura oscura parecían intentar alcanzarla. La sala comenzó a girar, las sombras retorciéndose como serpientes. Cuando llegó a la otra sala, se dio cuenta de que las paredes estaban llenas de más grafitis, advertencias de otros que habían estado allí antes: no mires atrás y ¿por qué has venido? Elena se detuvo un momento, su respiración entrecortada. La risa de los niños se acercaba, pero en su mente resonaban los gritos de quienes habían desaparecido en ese lugar. Tenía que encontrar a Lucas, tenía que advertirle. Una puerta, una simple puerta, apareció ante ella. Se lanzó hacia ella, sintiendo que el aire se hacía más denso a medida que se acercaba. Después de lo que pareció una eternidad, logró abrirla y se encontró en un pasillo más oscuro. La luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas, iluminando un camino adelante. Mientras corría, oyó el eco de sus propios pasos, acompañado de otros. Alguien o algo más la seguía. Era un susurro en su nuca, una advertencia palpable que la empujaba a seguir adelante o a convertirse en parte de la oscuridad. El laberinto de pasillos parecía nunca acabar, y la sombra la acechaba como un depredador. Finalmente, llegó a una habitación más pequeña, llena de objetos que parecían ser de otro tiempo. Un mantel cubría un objeto en el centro, algo que parecía latir con vida propia. Con lentitud, levantó el mantel. Lo que encontró la dejó helada. Era un viejo espejo, pero no era un espejo común. Reflejaba un mundo distorsionado, un universo lleno de sombras danzantes que parecían apelar a su desesperación. No puedo quedarme aquí, murmuró para sí misma. Pero el espejo parecía llamarla, atrayendo su atención como la miel atrae a las moscas. En un instante de debilidad, se acercó más, sintiendo el frío salir de él, rozando su piel. La sensación la atravesó, y vio cómo su propio reflejo comenzaba a desvanecerse. No, 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 repitió, horrorizada. Tenía que desquitarse de su influencia. Pero antes de que pudiera retroceder, la figura oscura apareció de nuevo, esta vez más clara, mostrando un rostro conocido y aterrorizante, el de su hijo, sonriendo con esa sonrisa inquietante que había visto en sus sueños. Ven, mami, ven a jugar, decía la voz, mezclada con la risa de otros niños, y la oscuridad detrás de él parecía aguardar la llegada de su presa. Elena sintió que se desvanecía la poca voluntad que tenía. Mientras las sombras extendían sus brazos, la pregunta resonó en su mente: ¿qué parte de ella sería capaz de sacrificarse para liberar a Lucas de su tormento? Agradeciéndole el coraje a lo largo de su vida, sin embargo, la oscura figura la envolvió con un poderoso abrazo, y se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Podría resistir la atracción de su hijo, o cedería ante los oscuros encantos de las torres que pedían más. La oscuridad la envolvió, y se desvaneció en el espejo, dejando una reflexión que permanecía, aguardando el próximo visitante que caería en su trampa. Elena sintió un tirón en su interior, como si su esencia misma fuera absorbida por el frío espejo. En un instante, fue transportada a un lugar que parecía ser un reflejo distorsionado de la realidad que conocía. Allí, la oscuridad no era solo una presencia, era un océano negro, en el que flotaban fragmentos de lo que alguna vez fue su vida. Lucas, gritó, su voz resonando en el vacío helado. Pero su hijo no estaba a la vista. En su lugar, siluetas sombrías danzaban alrededor, susurrando palabras incomprensibles que la llenaban de pavor. Con cada susurro, un recuerdo desgarrador pasaba por su mente: la risa de Lucas, el día en que aprendió a andar en bicicleta, su primer día de escuela. El dolor y la desesperación la ahogaban. Sabía que debía encontrarlo, que él era la clave para salir de aquel lugar maldito. Sin embargo, cada paso que daba parecía ser guiado por una fuerza extraña que la mantenía atada a sus recuerdos, impidiéndole avanzar. Cada vez que pensaba en su hijo, la figura oscura regresaba, su risa resonando ominosamente, como un eco maligno que prometía que no podría escapar. El ambiente se tornó más opresivo. De repente, un ruido desgarrador rasgó el silencio, un llanto distante. Su corazón dio un vuelco. Lucas, murmuró, su voz temblando. El llanto se intensificó, resonando a través del laberinto de sombras. Siguiendo el sonido, sintió que el aire se tornaba aún más pesado,
como si cada paso que daba la acercara al centro de esta pesadilla. Cuando llegó a lo que parecía ser un claro en la oscuridad, encontró un grupo de sombras que giraban en círculos. Al acercarse, vio que se trataba de lo que alguna vez fueron niños, atrapados en un ciclo sin fin de juego y sufrimiento. Sus rostros reflejaban el terror y la desesperación. «Ayúdanos», gritaron al unísono, su voz retumbando en su mente. Elena sintió un nudo en el estómago. Podía ver sus ojos, llenos de angustia y miedo. Eran niños que, al igual que su hijo, probablemente habían sido atrapados en esta horrorosa dimensión. Pero ese sentimiento de compasión se tornó en confusión. ¿Era ella la salvadora o una más que caería en las garras de la oscuridad? Las sombras comenzaron a acercarse, y su risa se convirtió en un coro perturbador. «¿Por qué has venido?», preguntaron, sus palabras salpicadas de desesperación y burla. «El juego nunca termina», repetían, mientras la figura oscura se alzaba detrás de ellos, más poderosa y amenazante que antes. «No», gritó Elena, al mismo tiempo que se arrodillaba, intentando tocar a uno de los niños. Pero su mano atravesó el cuerpo del pequeño, quien se desvaneció en una nube de oscuridad. Comprendió que no podía salvarlos, pero necesitaba hacer algo. Si no podía rescatar a los demás, encontraría a Lucas. Tenía que abrirse paso a través de esas sombras que lo mantenían cautivo, y entonces, cuando casi había dado la espalda a las risas y lamentos, su mirada se detuvo en el suelo. Allí, en la oscuridad, encontró un pequeño objeto brillante, la cadena de un reloj, el que Lucas siempre llevaba. Un retazo de esperanza brotó en su corazón. «Lucas, estoy aquí», gritó, sujetando la cadena con fuerza. Las sombras se detuvieron, como si el sonido de su voz les causara dolor. El coro de risas se transformó en gritos de ira. «No puedes llevarte lo que nos pertenece», resonaba la figura oscura, mientras las sombras empezaban a retorcerse y acercarse a ella con voracidad. Elena sintió que las fuerzas se extinguían en ella, pero la visión del reloj la impulsaba. «Lucas, confía en mí», gritó de nuevo. Con cada palabra, la oscuridad retrocedía un poco más, pero el precio por salir de este lugar era incierto. ¿Qué estaría dispuesta a sacrificar para liberarlo? La figura oscura rugió con furia, y el caos se desató, y en ese momento, sintió como las paredes de su cuerpo comenzaron a desmoronarse, como si la oscuridad intentara devorarla entera. Mientras la risa de los niños se convertía en un clamor ensordecedor, Elena supo que su lucha apenas comenzaba. La cadena brillaba con intensidad, prometiendo liberación, pero también profundizando el horror de lo que tendría que enfrentar. El reloj balbuceó, sintiendo como su conexión con Lucas se iba a desvanecer al mismo tiempo que se esperaba algo más terrible. El espejo la había atrapado, pero, habría una salida, y así, entre sombras y risas, se preparó para el siguiente movimiento, preguntándose si el poder de su amor podría superar la oscuridad que se avecinaba. Elena sintió el tiempo desvanecerse a su alrededor, como si el mismo concepto estuviera atado a las sombras que la rodeaban. La cadena de Lucas en su mano empezaba a calentar su piel, un gesto reconfortante en medio de la frialdad aterradora. A medida que la figura oscura se movía, su forma se extendía, como si pudiera emerger de otro mundo, listo para devorarla. «¿Te atreverás a pagar el precio?», susurró la sombra, su voz un eco de risas descompuestas. «Todo lo que amas, todo lo que eres tiene un valor muy alto aquí». Elena tragó en seco, sintiendo la desesperación acomodarse en su pecho. No podía permitir que el miedo la absorbiera por completo. Debía actuar, y pronto. Una oleada de determinación le recorrió el cuerpo. «Lucas», gritó, sintiendo su aliento hacerse pesado. No podía rendirse, no ahora. Las sombras se retorcieron, como si fueran vacíos en el aire, y los gritos infantiles se alzaron en un crescendo ensordecedor. «Déjanos ir». «Ayúdanos», resonaban las voces, entremezclándose con la risa macabra de la figura oscura. Elena cerró los ojos un momento, tratando de concentrarse, buscando en su interior ese amor incondicional que siempre había sentido por su hijo. Mientras su mente se llenaba de momentos felices con Lucas, la cadena comenzó a vibrar en su mano. «Tal vez esto te despegue de nuestras ataduras», dijo la sombra, y la oscuridad pulsó como un ser vivo, girando alrededor de Elena. Ella sintió una presencia, una opresión que buscaba atraparla,
mantenerla cautiva. Entonces, con un grito que resonó como un trueno, Elena alzó la cadena. La luz que emanaba de ella iluminó un pasaje en las sombras, un hilo de esperanza en medio de la desesperación. Lucas. Ven a mí, clamó, sintiendo como el eco de su voz atravesaba las profundidades. De repente, una figura emergió del caos. Era Lucas, con el rostro un poco sombrío, pero reconocible. Mamá murmuró, extendiendo la mano hacia ella. El corazón de Elena se aceleró, estaba tan cerca. No puedes quedarte aquí, debemos irnos, gritó. Las sombras comenzaron a rebullirse, incapaces de controlar su rabia. No se lo lleven. No lo permitiremos, aullaban, como si la mera presencia de la madre e hijo afectara su dominio. Sin pensarlo dos veces, Elena alargó su brazo hacia Lucas. Pero las sombras se arremolinaron, formando un muro que trataba de impedir su reunión. No lo hagas, mamá. Es una trampa, gritó Lucas, pero el terror en su voz llegó demasiado tarde. La oscuridad se abalanzó sobre él, llevándolo más profundo al abismo. Elena sintió que su mundo se desmoronaba. No, aulló, la desesperación combatiendo con la determinación. Te encontraré, Lucas, prometió. La cadena empezó a brillar más intensamente, guiándola con una fuerza inexplicable. Y al instante, sintió que la conexión entre ellos se reforzaba. Recuerda nuestro amor, siempre nos encontrará, siempre, susurró en un impulso desesperado. Las sombras se detuvieron momentáneamente, dudando. Por tu amor, el precio se paga, pero ¿cuánto te atreverás a perder? De repente, un desgarro resonó en el vacío. Un grito, una voz familiar. No era solo Lucas, otros niños clamaban por ayuda. Mamá, ayúdame, resonó en su mente, cada palabra una estocada a su corazón. Elena sintió el dolor de no poder salvarlos. A medida que el abismo se oscurecía, sintió que el reloj en su mano palpitaba, exigiendo su atención, prometiendo la posibilidad de rescatar no solo a Lucas, sino a todos ellos. Antes de darse cuenta, sus fuerzas estaban agotándose, la sombra, confiada, rodeaba el espacio como un depredador al acecho. ¿Qué estás dispuesta a entregar, Elena? La voz le heló la sangre, sabía que el tiempo se acababa. ¿Su vida? ¿Su alma? La desesperación la invadió. La luz del reloj atravesó la oscuridad, iluminando su camino mientras tomaba su decisión. Pero justo cuando alzó la mano para hacer su movimiento, un pitido agudo y penetrante resonó, cortando su concentración. Elena se sintió arrastrada hacia una nueva dimensión, una corriente de sombras la arrastraba sin compasión, todo se oscureció y, en medio de la confusión, se dio cuenta de que la verdadera revelación estaba por llegar. ¿Estás lista para descubrir el precio de amar?, resonó, y con un estruendo sordo, la realidad volvió a cambiar de forma, llevándola a un nuevo laberinto de terror. La pregunta quedaba flotando en el aire gris. ¿Qué oscura verdad desearía revelar la próxima vez? Elena abrió los ojos lentamente, y la fría sensación de una superficie rugosa bajo su espalda la hizo estremecer. Mientras se incorporaba, la neblina densa se disipó un poco, revelando un paisaje distorsionado, de colores grisáceos y sombras que se movían con vida propia, como si tuvieran un aliento. Se sentía débil y desorientada, como si hubiera viajado a un lugar donde las leyes de la naturaleza estaban rotas. Lucas murmuró, temiendo que su voz se perdiera entre las sombras que pareciesen devorar toda esperanza. El ecosistema a su alrededor era horrible, gris en todos los frentes. Los árboles, aunque apenas visibles, eran figuras esqueléticas que se retorcían y crujían como si estuvieran vivos, pronunciando lamentos en un idioma que solo podría describirse como el lamento de los que no han encontrado la paz. A veces, el viento llevaba consigo un eco de risas infantiles, una trampa psicológica que hacía que su corazón se agazapara, apretándose en su pecho. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, cerrándose lentamente. Elena conocía ese tipo de oscuridad. Había creído haberla enfrentado, pero ahora se daba cuenta de que ni siquiera había comenzado a comprender. ¿Dónde estás, Lucas?, gritó, su voz llena de pánico mientras las sombras se retorcían ansiosas por invadir la luz de su corazón. Fue entonces cuando notó algo brillar frente a ella. Era un objeto pequeño, que parecía una piedra pulida, ligeramente resplandeciente.
se acercó, impulsada por un instinto poderoso. Cada paso que daba la acercaba más a la piedra, que emitía un resplandor que parecía pulsar con su propio ritmo. Al tocarla, una visión se deslumbró en su mente. Niños atrapados en un lugar oscuro, chorros de lágrimas y miradas llenas de ansiedad. Reconoció a algunos de ellos, eran los amigos de Lucas. Su corazón se aceleró. No, exclamó, el peso de su dolor haciéndola tambalear. Debo ayudarles, pero al mismo instante las sombras se arremolinaron violentamente, como bestias furiosas saltando hacia su presa. ¿Crees que puedes salvar a otros y salir ilesa?, susurraron, su voz un canto de muerte. Todo tiene un precio, y tú no tienes la moneda que necesitas. Elena sintió el terror apoderarse de ella nuevamente, pero el brillo de la piedra resonaba con una energía cálida que comenzaba a infundirle valor. No tengo miedo, declaró, sintiendo que la pequeña luz que había encontrado era más poderosa de lo que las sombras querían admitir. El amor es más fuerte que cualquier oscuridad. Las sombras se retorcieron, vacilando ante su determinación. Pero no se rendirían fácilmente, se lanzaron hacia ella, sus garras de oscura desesperación queriendo apresar su esencia. ¿Cuánto te atreverás a ceder, Elena? Te llevan el alma a cambio de sus vidas. Una imagen del rostro de Lucas se alzó en su mente, sus ojos brillantes y felices. Sintió que esos momentos de amor eran su armadura, la barrera que la protegería. Con una mezcla de amor desesperado y coraje, alzó la piedra, su luz brillando intensamente y atrayendo las sombras hacia ella. Por Lucas. No voy a dejar que estos monstruos se lo lleven. La luz creció, creando un escudo alrededor de ella. Las sombras gritaron mientras la piedra absorbía su oscuridad, iluminando un camino hacia el abismo de donde los críos llamaban. Sin embargo, un pensamiento rasguñó su mente, ¿y si la piedra solo era un nuevo engaño? Mientras las sombras se retiraban, una entrenada ansiedad la invadió. Debía decidir rápidamente entre seguir adelante y arriesgarlo todo por ellos o retroceder a la seguridad, donde el pesar de su elección podría condenarla. En ese instante, una figura más oscura emergió de la penumbra detrás de las sombras, tan vasta como el mismo infinito, con ojos ardientes que la miraban fijamente. Tu tiempo se agota, Elena, resonó una voz profunda que hizo eco en su ser. ¿Realmente piensas que puedes enfrentar lo inevitable? Elena sintió una punzada de miedo atravesarle el cuerpo. Pero no todo estaba perdido. Podía sentir el amor por su hijo anidarse en su pecho, una luz que nunca podría extinguirse. La oscuridad se acercaba, pero también la decisión. El reloj seguía latiendo en su mano, aguardando su última jugada. Renunciaría a su corazón por los niños o usaría cada onza de su ser para encontrar a Lucas, pero antes de que pudiera decidir, un eco ensordecedor resonó. El suelo tembló y la oscuridad rió en una carcajada gutural. Tú y tu amor, junto con ellos, están condenados a perderse en la niebla. Perfilará su destino, y así, en ese instante de horror, una pregunta aterradora quedó en la atmósfera: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar para salvar lo que amaba? Elena miró la piedra en su mano con la respiración entrecortada. La luz que emanaba comenzaba a parpadear, como si la misma piedra dudara de su poder. Las sombras se retorcían y saltaban a su alrededor, convirtiendo el aire en una prisión de miedo. ¿Qué debo hacer?, susurró al vacío. No había respuesta, solo el eco de su propia voz, retronando en la penumbra. La figura oscura se acercó más, como un ocaso que se cernía sobre ella. Los ojos ardientes la escrutaban, cada parpadeo irradiaba una intensidad que provocaba que su piel se erizara. Tu amor, dijo con una voz como el crujir de ramas secas. ¿Crees que salvar a otros te salvará a ti? Un alma por unas pocas a cambio de tu propia condena. Elena sintió que su corazón se detuvo un instante. La desesperación la invadió, pero recordó a Lucas y las risas de sus amigos. No puedo darme por vencida, pensó. La decisión debía hacerse pronto. Un impulso la llevó a cerrar los ojos, a visualizar aquel momento en el que Lucas la abrazaba, risas entremezcladas con susurros. Yo haré lo que sea necesario, murmuró, su voz cargada de determinación. De repente, la piedra comenzó a brillar con más fuerza, una luz que ya no solo era suya, sino que parecía convertirse en un puente hacia el dolor que la rodeaba. Las sombras giraron en torno a ella, y la figura oscura la observaba con interés.
Si decides, hazlo pronto, tus minutos se terminan, advirtió, y su voz retumbó en su mente como el viejo eco de un tambor. Elena sintió una oleada de coraje. Por Lucas, repitió. Con un grito que le salió desde lo más profundo, levantó la piedra hacia las sombras que la asediaban. La luz destelló y unas iluminó el oscuro abismo. Las sombras chillaron, como si la luz fuera un fuego que las quemara, dispersándose y liberando gritos que resonaron como lamentos de almas atrapadas. Libéralos, exigió, y la luz se amplificó como un faro en la noche oscura. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una preocupación se cernía, ¿y si este poder no solo liberara, sino también atrajera aún más oscuridad? El miedo helado la atravesó, pero no había opción. Tenía que seguir adelante. La figura oscura retrocedió, pero no se desvaneció. Poco sabes de lo que invocas, murmuró, ahora lleno de burla, mientras la luz luchaba contra las sombras, vislumbró entre sus sombras a los niños, sus rostros marcados por el terror, pero también por una pequeña chispa de esperanza. Elena, ayúdanos, gritaban sus voces, y eso reforzó su determinación. Luchó sí, pero ¿por qué solo un alma a cambio de salvar algunas? Voy a romper este ciclo, se prometió. El sudor frío comenzando a brotar en su frente, las sombras empezaron a romperse, pero sintió un tirón en su interior, una advertencia a no dejarse vencer por la desesperación ni a ceder al odio de las sombras. El poder de la luz debe ser compartido, comprendió. Si esta batalla se gana, deberá ser con amor, no con sacrificio. Elena respiró hondo y comenzó a invocar los nombres de aquellos niños atrapados, llamándolos con fervor. En cada nombre, el brillo explosivo de la piedra aumentaba, llenando el aire con su resplandor. Pero, justo en ese momento, la risa de la figura oscura resonó como un trueno que ahogaba sus oraciones. Tus esfuerzos son en vano, dijo, acercándose nuevamente, como un enjambre de desesperanza. Las sombras empezaron a girar como un torbellino, y en el centro, la figura oscura avanzaba con un aire de autoridad. ¿No sabes que la oscuridad nunca se extinguirá porque tú lo quieras? ¿Qué pasará cuando tu luz se apague? La pregunta caló hondo, y una sombra más oscura surgió de la noche, una imagen distorsionada de su propia tristeza. Mientras la luz de la piedra y las sombras chocaban, algo hizo clic en su mente, no puedo caer. Aquí estoy por ellos. Pero con cada respiración, la energía de la piedra disminuía. No, gritó Elena, y de pronto, como si la piedra entendiera, una chispa se desprendió. La luz se intensificó, pero también las sombras respondieron en una revuelta de furia, el suelo tembló. Y un grito desgarrador desgarró el silencio. Lo que había liberado no eran solo almas, sino algo más oscuro, algo que nunca debería ser despertado. En un instante, la luz se volvió negra, y una voz profunda resonó, la oscuridad está aquí, ¿qué harás ahora, Elena? La risa gutural invadió el aire. El tiempo se congeló, el miedo la envolvió otra vez, y una sola pregunta retumbaba en su mente, ¿había hecho lo correcto? Mientras el oscuro abismo a su alrededor se espesaba, solo una realidad se definía aún más, la batalla apenas comenzaba. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la oscuridad se apoderó de la luz. El eco de la risa resonaba en sus oídos, intensificando cada latido de su corazón. Se tambaleó, la piedra resbalando entre sus dedos, pero logró aferrarse a ella justo a tiempo. Las sombras se concentraron, formando figuras grotescas, rostros de terror y desesperación que parecían estar pidiendo auxilio, pero sus labios no se movían. ¿Qué has hecho?, dijo la figura oscura, su voz como un susurro helado. Has desencadenado fuerzas que no comprendes. Las figuras comenzaron a acercarse, su aliento frío rozando su piel. Elena dio un paso atrás, las imágenes de los niños apareciendo como espectros, cada uno de ellos atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. No están perdidos. ¿Puedo ayudarlos?, gritó, pero la oscuridad no le creía. Un aire de desesperanza llenaba el ambiente, mientras la figura oscura la observaba, con ojos que centelleaban con un extraño deleite. ¿Crees que tu luz será suficiente para romper este ciclo? La risa se convirtió en un eco lejano, como un tambor sin fin, pulsando en su pecho. Elena sintió que la presión se acumulaba a su alrededor, cada sombra parecía alimentarse de su miedo, reteniéndola en un abismo profundo.
Con cada intento, la luz de la piedra se debilitaba. Debes aceptar tu destino, dijo la figura oscura, acercándose, y Elena podía sentir su aliento, frío y amargo. Solo una vida puede ser redimida, ¿te atreverás a sacrificarte para salvarlas a todas? Las palabras hicieron eco en su mente. La idea de entregarse le heló la sangre. Recordó a Lucas, a sus amigos. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo? Las voces de los niños llamándola resonaban en su cabeza, entrelazándose con las sombras de su propio dolor. No puedo, se dijo a sí misma, no puedo rendirme. Entonces, una idea brillante se encendió en su mente. Si el amor puede liberarlos, entonces esto debe ser un acto de amor incondicional. Puedo hacerlo de otra manera. Con un esfuerzo sobrehumano, se aventuró a concentrarse, a buscar no solo el poder de la piedra, sino la fuerza que había dentro de ella. Respiró profundamente, dejando que la luz de la piedra brillara desde el interior, en lugar de solo ser un objeto. Al hacerlo, sintió como una energía potente comenzaba a fluir en su interior. La luz emanando de ella se expandió y envolvió a las figuras sombrías. «Salgan en paz», gritó con toda su fuerza. La luz fluyó como un torrente, uniendo los corazones de todos aquellos que estaban atrapados. Las sombras comenzaron a agitarse, retorcerse, pero ahora estaban perdiendo su oscuro poder. Las figuras de los niños empezaron a destellarse, como pequeños fuegos artificiales en la penumbra. «¿Qué has hecho?», la figura oscura aulló con furia. Su rostro se tornó en una mezcla de rabia y preocupación. «No podéis escapar. Lo que has invocado no puede ser deshecho así como así». La luz aumentó, pero en el mismo instante, la tensión en el ambiente se electrificó. Elena sintió que su cuerpo se desgastaba, como si la vida se le escapara. La figura oscura hizo un movimiento violento hacia ella, y un miedo helado volvió a tomarla. Sin embargo, ahora era distinto, ya no estaba sola. La luz traía consigo una fuerza colectiva. Los niños comenzaban a unirse a su poder, ella podía sentir su amor, su esperanza. ¿Lograrían liberar a todos, incluso a aquellos que nunca antes supo que estaban atrapados? La lucha era titánica y el peso del sacrificio comenzaba a hacer mella en su cuerpo. «No me detendré ahora», susurró, seguros de que la luz podía vencer a la oscuridad. Cuando las sombras se agruparon en un remolino de furia, la figura oscura se lanzó a la carga, pero la luz rebosaba en Elena. Una ola brillante estalló, iluminando toda la estancia. En un último esfuerzo, un rayo de luz atravesó la oscuridad y se abalanzó hacia la figura, pero un grito desgarrador resonó en el aire, y Elena sintió cómo se desvanecía su conexión con la luz. «No», gritó, pero la oscuridad se estaba intensificando de nuevo. Justo cuando pensaba que lo había perdido todo, comprendió que el verdadero reto no sería el sacrificio, sino cuáles serían las consecuencias de su elección. Las sombras empezaron a empaparse en la luz, y aunque parecía que todo se desmoronaba, una pregunta emergió de su ser: ¿podrían los corazones unidos vencer al perdón que nunca llegó? La batalla por la salvación apenas comenzaba, y la sombra al final de la caverna rió con una certeza siniestra: «Este es solo el comienzo, Elena». Las sombras continuaron su danza macabra, retorciéndose en un torbellino de desesperación. Elena sintió el sudor frío resbalar por su frente mientras el eco de las risas sombrías reverberaba en su mente. El abismo de la oscuridad se cernía sobre ella, y la luz que había llamado a su poder parecía un mero destello frente a la magnitud de aquel ser tentador, cuyo oscuro secreto pronto se revelaría. «Ven, Elena, únete a ellos», susurró la figura ominosa, extendiendo una mano que parecía hecha de humo y tristeza. «¿Por qué luchar, si puedes dejarte llevar? El sacrificio es un camino directo a la paz». La voz del ente arrastraba una seducción inexplicable, como el canto de una sirena en un mar tempestuoso. Mientras luchaba por mantenerse en pie, Elena recordó los rostros de los niños, todos ellos atrapados en un reflejo de agonía eterna. Su aliento se hizo más rápido, el pulso vibrante en sus sienes gritaba que no podía ceder. «No estoy aquí para huir», exclamó, sintiendo como la luz de la piedra palpitaba en su pecho, aunque era un destello tenue en medio del mar negro. «Estoy aquí para luchar». Las sombras a su alrededor parecían vacilar, como si la declaración de Elena provocara un temblor en su esencia. ¿Luchar?
¿Acaso crees que tus palabras cambiarán lo inevitable? No sabes lo que has despertado, replicó la figura oscura, su voz ahora tintineando con un tono de ira. Elena sentía como una fuerza desconocida la arrastraba hacia la oscuridad, casi como si esa sombra tuviera brazos que la envolvían. En su mente, recordaba historias de otros que habían sido devorados por la noche, trágicas narraciones que su abuela le había contado acerca de quienes se habían atrevido a desafiar a lo sobrenatural. Pero yo tengo algo que tú no tienes, murmuró Elena, su voz temblando, pero firme. Tengo el amor por ellos, la fuerza de sus memorias. Y al pronunciar estas palabras, la luz de la piedra chisporroteó de nuevo, una chispa ardiente que empujaba la oscuridad hacia atrás, aunque le costó. Amor, la figura oscura se echó a reír, un sonido duro que retumbó en las paredes. ¿Acaso crees que ese sentimiento tan frágil puede vencer a la desesperanza? Tu amor está perdido en esta oscuridad. Elena apretó los ojos, buscando una salida. Sintió que algo dentro de ella empezaba a quebrarse, el peligro de la desesperación acechando en cada rincón. La risa se transformó en un grito de furia, y las almas atrapadas, que parecían resonar con su dolor, fueron arrebatadas por un viento gélido que se levantó de repente, como un lamento colectivo. No, gritó, pero su propia voz quedó ahogada entre las sombras. En ese instante, una fragmentación iluminó la caverna, era un niño, un espectro cuya expresión advertía el desastre inminente. Ayúdame, Elena. Suplicó con un eco que traspasaba el velo de la muerte. No lo dejes ganar. La imagen atravesó el corazón de Elena, reactivando su determinación. Nunca había sentido tanto miedo, pero a la vez, tenía que hacer algo. Con fuerzas renovadas, recordó la luz que había emanado de ella, aquella que había nacido de la conexión con aquellas almas atrapadas. Ellos tienen que liberarse, murmuró, su voz resonando con poder. El sacrificio no será mío. La figura oscura se acercó, furiosa y ansiosa, como un depredador en su caza. Este era solo el comienzo, pero una revelación se forjaba, una unión entre él y aquellos que anhelaban liberación. Pero quien realmente sería sacrificado en este juego mortal, con cada palabra, la luz brilló más intensamente y el aire se volvió denso. Elena comenzó a formar un círculo, un ritual de amor que emanaba desde su ser, mientras la oscuridad a su alrededor parecía retorcerse, persiguiendo su luz con rabia. El amor será lo que vencerá a este monstruo. No estaré sola. No más. El eco de sus palabras reverberó a través de aquel espacio angustiante, y la figura oscura se detuvo, ahora tambaleándose, dando la sensación de que su poder se estaba diluyendo. Pero esa sombra ancestral lanzó un último grito, un grito que prometía venganza, y mientras el entorno se desmoronaba, una imagen de Lucas apareció en su cabeza, resaltando la verdad de su esfuerzo. Pero en ese instante, la figura oscura dejó escapar un murmullo helado que hizo eco en la caverna: aún no has visto nada, mientras el entorno temblaba. El verdadero horror aún no había sido revelado, y el desenlace estaba más cerca de lo que ella pensaba. ¿Podría su amor, tan poderoso como decía, realmente prevalecer? ¿O se convertiría en la próxima víctima del feroz abismo que prometía devorarla? La noche aún tenía mucho que contar. Elena sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. El eco de la figura oscura todavía retumbaba en su mente, bombardeándola con dudas y miedos. Cada paso que daba parecía un eco de lo que había quedado atrás: aventuras con Lucas, risas compartidas, aquel abrazo que sellaba su amor. Esa conexión era su única arma, el único escudo contra la vorágine de sombras que amenazaba con devorarla. Por Lucas, gritó con todo lo que la quedaba, alzando la piedra que brillaba tenuemente en su mano. La luz chisporroteó, como si despertara de un largo sueño. Y en ese instante, mientras las sombras luchaban por aferrarse a su ser, un destello y otro surgieron a su alrededor. Las figuras oscuras comenzaron a temer, girando y retorciéndose. La figura ominosa se desvanecía mientras Elena sintió cómo su amor se transformaba en un campo de fuerza. Yo amo, y eso es más potente que tu oscuridad. A medida que sus palabras reverberaban, las sombras comenzaron a desmoronarse, dispersándose en una nebulosa de gritos y sollozos,
como si se desvanecieran en la misma luz que las había mantenido prisioneras. Había un poder en su voz, un grito de guerra que surgía de cada rincón de su ser. Elena avanzó. La figura oscura se encogía, su esencia desvaneciéndose bajo la feroz luz de su amor. Déjalos libres, ellos no te pertenecen, nunca te han pertenecido. La liberar de esos inocentes, de esas almas que ella había visto atrapadas, se sentía como un deber. No puedes hacer esto. Lanzó la sombra con un grito furioso, pero Elena no se detendría. Las risas de los niños resonaron en su mente, cada uno de sus rostros surgiendo, sumándose a su poderoso impulso. Si me debo sacrificar, esto no es un adiós. Es un hasta luego, gritó. Las sombras retrocedieron, vanas en su intento de acercarse. Con cada palabra pronunciada, la piedra en su mano empezó a brillar más intensamente. La luz se extendía y fluía como un río, limpiando el aire de lamentos, arrastrando consigo las figuras oscuras que habían atormentado a tantos. El abismo tembló, la lucha se intensificaba. Lucas, ven, llamó con fervor, y justo cuando el aire vibrante se llenaba de energía, una luz estalló, iluminando todo a su alrededor. Un destello de esperanza brilló y, en un abrir y cerrar de ojos, el espacio a su alrededor se desvaneció, llenándose de risas infantiles. Aparecieron niños que habían estado atrapados, boquiabiertos, como si habitaran un sueño del que finalmente despertaban. Elena, sintiéndose empoderada, tomó a Lucas en sus brazos, su sonrisa una mezcla de alivio y amor. «Mami, ¿dónde estábamos?», preguntó, mientras los otros niños lo rodeaban, sus rostros sonriéndole con alegría pura. El viento soplaba cálido, arrastrando la oscuridad que se dispersaba, y la figura oscura, debilitada, desapareció con un grito de furia y desesperación. Este no es el final, resonó su eco, pero Elena no le dio poder a esas palabras sombrías. No puedo parar, no quiero parar, dijo en voz baja, sabiendo que las sombras siempre estarían acechando, pero ya no tenía miedo. El camino para regresar a casa era una mezcla de risas y abrazos renovados. Había batallas que ganar, oscuridades que enfrentar, pero ahora Elena estaba armada con el amor más profundo. El espejo que había atrapado a los inocentes se resquebrajó, liberando una luz que brillaba sobre ellos mientras se tenían con fuerza. A medida que regresaban a casa, las calles parecían menos amenazantes. La figura oscura era un recuerdo, un eco apagado. En su corazón, una certeza se encendió. No estaban solos, el amor siempre los guiaría, siempre sería su hogar. El calor del hogar los recibió. Elena miró a Lucas, y en su mirada se reflejó el futuro que habían reclamado juntos. Por primera vez en mucho tiempo, la paz reinó en su corazón. Había ganado, pero sabía que siempre habría sombras. Sin embargo, ella y Lucas enfrentarían lo que fuese, siempre juntos. La vida seguía, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. El amor vencería. Todo, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrarnos tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, queremos leerte. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impresionante. El momento de actuar es ahora.